derechos humanos fundamentales, el interés superior de la niñez, la seguridad jurídica y el derecho humano a la educación. Nosotros estamos solicitando dentro de las medidas cautelares en esta queja, es precisamente la adecuación presupuestal, porque como ustedes bien saben, y es un tema muy sonado desde el 23 de diciembre, el grupo parlamentario de Morena, junto con la mayoría de sus diputados, en conjunto con el PES y el PT, aprobaron una reducción de casi el 50% al programa Estancias Infantiles. Como lo anunciamos desde un principio, esta acción de reducción presupuestal era con el fin de desaparecer las estancias infantiles que han funcionado durante más de 10 años y que han tenido premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional. Nosotros lo que estamos solicitando como grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, pero como ustedes saben, en esta semana también ha habido pronunciamientos de todos los partidos políticos, incluyendo diputados como el diputado Sergio Mayer de Morena, quien estuvo firmando ahí un pacto del Frente por la Niñez, senadores de la República de todos los partidos políticos, donde estamos solicitando una adecuación presupuestal para que al menos el presupuesto del año 2019 sea igual o superior al del último año 2018. La otra, que es muy importante y que es algo que no podemos quitar el dedo del renglón. Hemos escuchado que el presidente de la República y los involucrados en el programa de estancias infantiles, las autoridades de la Secretaría de Bienestar, han dicho que ahora entregarán el apoyo directo a los padres de familia y que este apoyo es de 1,600 pesos. Este apoyo, si lo traducimos y lo dividimos a lo que se le va a dar diario a los padres de familia, es un apoyo de tan solo 40 pesos diarios que le estarían dando a los padres de familia para que les cuiden, alimenten y estimulen a sus hijos. Yo les comento a ustedes, compañeros medios de comunicación, y a las personas que nos están escuchando, que nos leen, con 40 pesos diarios alcanza para que se les dé una educación, un cuidado y una alimentación de calidad a nuestros hijos. Yo creo que en ningún lado podemos conseguirlo. Queremos evitar que los padres dejen a sus hijos al cuidado de gente sin preparación, para que no ocurran accidentes posteriormente y que no generemos un retroceso en ese sentido en cuanto a la estimulación temprana que se le ha dado a los niños a través de las estancias infantiles en este programa que lleva más de 10 años de existencia. El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional impulsará distintas medidas y estaremos peleando por distintos frentes. Uno es lo que el día de hoy estamos presentando, que es la queja ante derechos humanos, pero otra que también lo hemos implementado en varios estados es el tema de asumir los programas como programas municipales y estatales. Y desde aquí exhortamos a los alcaldes de todos los partidos políticos a que sigan el ejemplo del alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, quien asumió como propias las estancias infantiles y que ahora serán un programa municipal. Agradecer también el esfuerzo que tienen gobernadores como el gobernador Javier Corral en Chihuahua o como el gobernador Cabeza de Vaca en Tamaulipas, quienes ya han mostrado su interés para poder impulsar y apoyar las estancias de manera estatal para que los padres y los niños no se queden sin este servicio. Pero además de este programa, lo que queremos nosotros también es, desde la vía legal, impulsar para la generación de los amparos, para que las personas no se queden sin este derecho fundamental. Para este tema, les compartirá más la información mi compañera Adriana Dávila. Muchas gracias a todos, buenas tardes. No quisiera ahondar sobre ya lo que se ha venido platicando respecto de lo que significa la eliminación del programa Estancias Infantiles. Solo quiero decirles que durante algunos días diputados, legisladores, responsables de estancias, padres de familia han estado interponiendo amparos en todo el país. Esto, debo decir, no se termina solo en los que ya están puestos, también va a haber nuevos amparos que se van a interponer en algunas otras entidades de la República, pero nos parece fundamental que se entienda con mucha claridad que cuáles son los actos que estamos reclamando de manera jurídica. Cuando un gobierno federal, quien sea, cualquier gobierno federal, viola los preceptos constitucionales, incumple la ley,
Nada hay más grave que haya omisión también del Poder Legislativo y de aquellos que ven vulnerados sus derechos ya alcanzados, que no ampararse y no buscar que sea la ley la que mejore y genere las condiciones específicas de derechos, reitero, ya alcanzados. Nosotros estamos reclamando prácticamente 4 actos. 1, la reducción del presupuesto correspondiente al programa de estancias infantiles, es decir, no solo que se haya disminuido, no solo que en el presupuesto del 23 de diciembre hayamos disminuido, se haya votado mayoritariamente por Morena, una reducción de 2.500 millones de pesos aproximadamente. La emisión de las reglas de operación del programa de apoyo para el bienestar de las niñas, niños, hijos de madres trabajadoras. Esto es muy importante porque las reglas de operación publicadas el 28 de febrero prácticamente cambian el programa en su sentido y en su interés, que era proteger a madres trabajadoras y a niñas y niños de este país. La omisión de la entrega del subsidio a estancias infantiles como acto de ejecución por la disminución del presupuesto y la emisión de nuevas reglas de operación, así como el retiro del servicio de estancias infantiles a la población objetivo. Mucho se ha hablado y acusado a las responsables de las estancias de un proceso de corrupción y se ha acusado también de ser intermediarias. Lo que no se ha entendido con mucha claridad es que este programa tenía como población objetivo, por supuesto, a madres trabajadoras, a sus hijos también, pero también a las responsables de las estancias que estaban prestando sus servicios en un principio que hoy más que nunca cobra relevancia, que es la sororidad, que se maneja básicamente de mujeres ayudando a mujeres. Y creo que esto es una de las afectaciones más graves que ha tenido. ¿Qué se pretende con estos amparos? Y nos parece fundamental que quede claro que Acción Nacional ha hecho un esfuerzo importante jurídico y legal de que los objetivos que alcancemos no sean solo meros pronunciamientos o solo manifestaciones públicas de presión, sino que sean instrumentos jurídicos que en el momento en que un juez pueda resolver o lleguemos hasta la última instancia, nosotros alcancemos 2 cosas. 1, mantener el programa de estancias infantiles. Es importante decirles que estamos haciendo todo lo posible jurídicamente para que el programa de estancias infantiles no desaparezca, no obstante la publicación de las reglas de operación e incluso el oficio que el día de ayer se manda para dar por concluido administrativamente el cierre y cerrar las estancias infantiles. Y 2, que es la segunda pretensión de Acción Nacional, es la asignación de presupuesto para el subsidio de programa de estancias infantiles para el apoyo a madres trabajadoras, por lo menos con las mismas condiciones que venían operando. Es decir, no queremos el presupuesto de 2019, exigimos el presupuesto de 2018. ¿Por qué es importante esto? Porque hay muchos preceptos violatorios de derechos humanos y también, en este caso, económicos que están afectando el desarrollo de las niñas, niños, madres trabajadoras y responsables de estancias. ¿Qué estamos pidiéndole al juez de control en las entidades federativas? 2 asuntos muy importantes. 1, que suspenda la ejecución de las nuevas reglas de operación para que el programa se mantenga bajo las anteriores, porque nosotros consideramos y estamos ciertos de que existen supuestos de que dicha suspensión tiene efectos negativos, de que dicha suspensión tiene efectos negativos y queremos que se restituyan los derechos específicos de nuestras niñas y nuestros niños y de lo que significaba este beneficio de las estancias. Y 2, solicitar la asignación del presupuesto, como lo exige el marco de normas convencionales, para que sigan operando las estancias hasta antes de la emisión de las nuevas reglas de operación. Jurídicamente es posible, sí, señoras y señores, jurídicamente es posible. Y nuestro llamado al Poder Judicial, respetuosísimo de las reglas, porque estamos fundamentando y motivando cada amparo que estamos interponiendo, es que de no concederse la suspensión, lo que estamos haciendo es permitir que el Estado mexicano renuncie a una obligación específica que tiene, que es la rectoría en materia de protección efectiva a los derechos de niñas y niños, así como la rectoría en materia de políticas públicas para erradicar cualquier tipo de violencia con razón de género. Este programa de su suspensión está afectando a muchas mujeres. Quiero decirles cómo se está haciendo y quiénes pueden y están firmando estos amparos. Por supuesto que lo están firmando madres y padres trabajadoras, lo están firmando responsables de las estancias, lo están firmando también
diputadas federales, diputados federales, locales también, y es importante decir por qué para nosotros es importante que como Poder Legislativo intervengamos. Somos responsables de aprobar los presupuestos y de ser un contrapeso específico para valorar la política pública. No es un asunto partidista, es importante señalarlo, es un asunto de legalidad. Finalmente, queremos decirles nosotros que hay muchos conceptos de violación constitucional y en próximos minutos estaremos subiendo un documento a la página de internet del del Grupo Parlamentario del PAN para que tengan con toda claridad qué artículos, de qué leyes, de qué convenciones, de qué tratados se están violando. Nosotros queremos decir con esto que Acción Nacional utiliza, por supuesto, la tribuna para hacer todas las observaciones que como oposición corresponde, que queremos contribuir a que este país avance, que no somos adversarios y que estos amparos no son en contra del presidente, sino en contra de la disminución de políticas públicas que hemos dejado de aplicar como gobierno. Y no podemos permitir bajo ninguna circunstancia, independientemente de nuestras diferencias políticas partidistas, que desaparezcan programas que han sido reconocidos internacionalmente, pero que principalmente atienden todos los tratados y leyes internacionales y nacionales en la materia. Esto es una obligación de los legisladores y legisladoras de Acción Nacional, y para consultar cualquier tema de carácter jurídico, que queremos hacerlo bajo la legalidad. Nosotros creemos profundamente en el Estado de Derecho y creemos que deben ser las instancias judiciales las que puedan establecer los mecanismos de la política pública. Y también estamos y esperamos que en el marco de esta discusión el presidente de la República, en este planteamiento que ha hecho de primero los pobres, pues entienda perfectamente que varios de esos pobres, de esta población vulnerable que se está afectando, son mujeres, niñas y niños de escasos recursos. Muy bien. Tenemos una pregunta de Víctor Barrera de El Libertador. Sí, buenas tardes, diputadas. Creo que ya respondió la mayoría de las preguntas que iba a hacerles, pero había una muy puntual que quería hacerles. Es precisamente, el presidente está violentando la Constitución y cuando vino a tomar protesta, pues el dicho dice, ¿no? Tengo que hacer cumplir la Constitución y todas las leyes que emanen de ella. ¿Qué van a hacer ustedes al respecto sobre esta violación flagrante que hace el presidente de la República como poder o como el contrapeso de un poder tan fuerte que está creciendo cada vez más? La figura del presidente ya es un presidencialismo y no una democracia aquí en el país. ¿Qué van a hacer? Y una segunda pregunta es, ¿estos 2.500 millones de pesos ya están asignados a otro rubro o con la famosa frase de austeridad todavía no se sabe dónde estarán esos 2.500 millones de pesos que se le quitaron a las estancias infantiles, que era precisamente parte del presupuesto que tenían? Empiezo con la segunda pregunta y te diré que hay 2.000 y fracción millones de pesos aprobados para el programa de estancias infantiles y debo señalarlo con toda claridad, el programa se llama Estancias Infantiles. Nosotros en la parte jurídica lo que estamos haciendo es que en las reglas de operación establece con mucha claridad a dónde no van a ir esos recursos y también establece con mucha claridad que el programa cambia totalmente, es decir, se entrega directamente el dinero a madres, no sabemos a cuáles, cuál va a ser el mecanismo, porque aunque las reglas de operación te establece que vas a entregar ese dinero, lo que estamos viendo es que se dejan fuera varios estados de la República que desaparecen literalmente de un catálogo que está presentando. Y aunque dice prioritariamente deben trabajarse sus municipios, y eso dice no excluye al resto, pues 2.500 millones de pesos no alcanza para cubrir los 4.000 millones de pesos que de una u otra manera ya estaban aprobados en el mecanismo anterior. Por eso insistimos en que debe regresarse el presupuesto a su estadio inicial, que es como estaba cubriéndose el programa de estancias infantiles. Como segundo punto debo decirte, porque no es, reitero, nosotros vamos a un proceso de Estado de Derecho, de cumplimiento de la ley. ¿Qué preceptos se están violando? Debo mencionar algunos y por eso dijimos vamos a subir en la página del Grupo Parlamentario cuáles son los mecanismos del amparo de los amparos que ya se presentaron y que se están presentando, que se seguirán presentando también. Artículo 4 de la Constitución Federal, artículo 4 y 18 de la Convención sobre los Derechos del Niño, la transgresión del interés superior de la niñez, concretamente en el artículo 4 de la Constitución Federal otra vez, el artículo 25 de la Declaración de Derechos Humanos, el artículo 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 19 de la Convención Americana sobre de los Derechos Humanos, el 2, el 3, el 8, el 12 y el 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,
el artículo 1 de la Constitución, que nos parece fundamental, el 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, el 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Por qué decimos un número de artículo? Porque no es una ocurrencia de nosotros decir no se está cumpliendo con la ley. Aquí está fundado y motivado cada uno de los temas que nosotros hemos venido planteando en un instrumento de carácter judicial, para que no se perciba que esto es una lucha de fuerzas entre la clase política. No, es una obligación de la defensa de las niñas y los niños. Y bueno, nada más quiero plantear con toda claridad que es justamente programas impulsados en política pública por gobiernos anteriores que no pueden desaparecerse. El amparo que interponen es ante el Estado mexicano o contra el Estado mexicano o contra Andrés Manuel López Obrador. No, por supuesto que no. Hay algunas instancias que tienen que dar y que responder, especialmente algunas áreas como la Secretaría de Bienestar, es decir, las áreas responsables de ejecutar este proceso. No hay un asunto contra Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, no es un pleito del presidente con legisladores o sociedad civil, es un tema de derechos que están fundamentándose y que queremos salvaguardar con mucha claridad. Y por eso es importante entender que ante el juez estamos pidiendo esta suspensión de los dos conceptos que ya les habíamos planteado. La siguiente pregunta es de Lourdes Aguilar. Adelante, Lourdes, de México Informa. Diputadas, el presidente ya fue muy enfático y dijo no, que no les va a dar presupuesto, no va a regresar nada, por los actos de corrupción, por todo el mal manejo que se hizo de este presupuesto en el pasado. Si tenemos una escala del 1 al 10, ¿ustedes en qué número se ubicarían de sí alcanzar y sí tener una respuesta positiva del presidente? Miren, lo que nosotros no queremos tener es una respuesta positiva del presidente, queremos tener una respuesta positiva del Poder Judicial que establezca ya derechos alcanzados y obtenidos. Eso es muy importante. El presidente, me parece, está como primer mandatario de este país, es el responsable de cumplir la Constitución. Aquí lo juró el día 1 de diciembre, planteó con toda certeza que era importante, si existe un acto de corrupción, que lo castigue. Por eso insistimos en que no se puede renunciar a la rectoría del Estado en la protección del interés superior de la niñez, ni tampoco en el interés superior de nosotras, de nosotras y nuestra protección de derecho como mujeres. Y es muy importante entender eso, porque no estamos haciendo una denuncia, una demanda contra el presidente, no estamos amparando contra el presidente, sino es una política que el gobierno federal implementó y que lo que nosotros queremos es que se restituyan estos derechos que ya están establecidos en todos estos ordenamientos. No tenemos más preguntas, diputadas. Muchas gracias. Sí. ¿A quién? Adelante. Buenos días, ¿Nos mi das tu nombre es nombre? Elizabeth Castañón, yo qué represento medio a eres? papás del estado de Querétaro, se llama Todo es Cuestión de Familia y existimos en el estado de Todo es Cuestión de Familia, es una página en Querétaro. Mi pregunta nada más es, a los padres de familia, ¿de qué manera se les ha inmiscuido en este tema? ¿Cómo ustedes se han organizado con ellos para hacer valer este derecho que ellos ya tenían? Bueno, voy a decir que voy a responder esta pregunta, aunque no sea un medio de comunicación, pero es muy importante atenderlo, y decir que muchos de los padres de familia fueron los primeros que se acercaron a los legisladores en las entidades federativas. Estos padres de familia fueron los que llevaron el caso, es decir, no es un asunto que salió propiamente de los legisladores. Al ver vulnerados parte de sus derechos, muchos padres que hoy, por ejemplo, en el caso del estado de Chiapas, se ha denunciado por parte de algunas personas, incluso el fallecimiento de algunos menores que derivado de no tener un lugar en donde cuidarlos, pues uno de ellos fue lamentablemente quemado, y murió, y ha habido accidentes que tenemos que lamentar. Me parece importante señalar que son justamente estos temas de carácter jurídico los que salen, son el último fin, llamémosle, o el último instrumento que estamos usando nosotros derivado de las demandas de los padres de familia. Tenemos una pregunta adicional de Angélica Melín, de MBS. Sí. Diputadas, diputados, buenas tardes a todos. Para puntualizar nada más un par de cosas. Entonces, esta queja que ustedes están promoviendo hoy ante CNDH, ¿el propósito qué es? ¿Que la CNDH declare que estas medidas son violatorias de derechos o nada más? ¿O cuál sería el propósito de este recurso que interponen ustedes hoy? Si nos pueden aclarar también cuántos amparos han presentado hasta el momento por esta razón, ustedes ayudando a padres de familia, a trabajadores de las estancias no sé
cuántos amparos en total hasta el momento, si fueran tan amables? Solo, Angélica, señalo que son dos cosas distintas. Un asunto es la queja de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que obviamente tiene que ver con esta responsabilidad que tiene la CNDH en un asunto violatorio específicamente de derechos humanos y que tiene que tener estas recomendaciones al Estado mexicano. Efectivamente, ya hubo pronunciamientos de la CNDH, ha habido 2 o 3 pronunciamientos. El segundo, además, plantea con mucha claridad cuáles son las medidas que se están especificando y mi compañero Carlos les podrá decir con toda claridad cuáles son las especificaciones que pedimos a la CNDH. En el caso concreto del Poder Judicial, me parece que es importante entender que es un mecanismo distinto judicial que puede restituir un proceso de leyes. Te pediría que puedas revisar en la página de internet lo que tenemos. Hay algunos estados como Querétaro, que ya lo presentó, Chihuahua, que ya lo presentó, Coahuila, que ya lo presentó, Veracruz. Algunos casos son de manera individual. Uno de los amparos, el último que estamos nosotros planteando en este sentido, es un amparo colectivo. Y eso habla justamente de todos los que podemos ser promoventes de un derecho que no solo afecta específicamente a una persona en un tema llamémosle de carácter personal, sino en un proceso que afecta a la política pública de este país. Te diría que ya algunos de estos resolutivos incluso están por salir. Nuevo León también ya presentó, algunos otros estados, Veracruz ya presentó, hay algunos otros estados, Tlaxcala lo presentaremos el día lunes, Yucatán ya presentó, en fin, más allá de la cantidad, lo que te puedo decir, Erika, es que nosotros estamos implementando para que en la procedencia pueda hacerse, justamente se pueda conceder el amparo para echar atrás todas aquellas políticas regresivas. Estamos hablando de 10, 12 estados de la República. Muy bien. Sí. Sí. La queja va básicamente en el tema específico de poder solicitar medidas cautelares en algunas especificaciones. Aquí el diputado Jorge Luis nos va a plantear qué fue quien. Mira, el tema de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene que ver por violación a los derechos humanos del niño. México suscribió por lo menos 4 tratados, el Tratado de San Salvador, el Tratado de San José, por supuesto la Convención Internacional de Defensa de los Derechos del Menor, que es el caso de UNICEF, y por supuesto el Acuerdo de las Naciones Unidas. Todo esto se planteó en la propia queja, planteando la posibilidad de que lo que establecen estas convenciones es que los estados deben de garantizar la protección del niño desde su nacimiento hasta que puedan valerse por sí mismos o tengan la protección de algún familiar. En el caso que nos ocupa, hay un interés legítimo por parte de los legisladores para plantear esta queja y voy a explicarlo de la siguiente manera. El interés legítimo tiene que ver con algo que afecta a la sociedad o al individuo, en el cual quien lo promueve puede ser o no parte del mismo. Voy a poner un ejemplo más sencillo. Por ejemplo, una empresa contamina un río. Usted no es dueña de la empresa y no es dueña del río, pero la contaminación de las aguas y de los mantos freáticos perjudican a toda la sociedad. Por lo tanto, se puede uno ir en contra de la empresa por la contaminación del río, aunque usted no sea parte en ese litigio. Si usted fuera parte, tendría interés jurídico, pero como no es parte del interés jurídico, y si es parte de la sociedad, tiene algo que se llama interés legítimo. La Suprema Corte ya resolvió, inclusive vienen aquí las jurisprudencias, cuando existe interés legítimo por parte de la sociedad, y en este caso los legisladores, porque se está violentando un derecho humano, tanto del niño como de los padres, que al no poder dejar a su hijo bajo el cuidado de un programa que tenía el gobierno federal a través de las estancias infantiles, hoy los padres se ven violentados en sus derechos de poder trabajar o de poder estudiar, por lo cual también es violatorio del 4º y 5º constitucional. Pero además, a 9,000 personas por lo menos se les pidió que entraran a un programa federal, que invirtieran una cantidad de dinero y obviamente instalaran algo que le llaman estancias infantiles y contrataran personas para cuidar a los niños. De pronto, de un día para otro, el gobierno federal dice, eso ya desapareció, sin haber sido escuchadas, o como dicen los abogados, oídas y vencidas en juicio, sin que se les haya dado el derecho de audiencia, lo cual es violatorio del artículo 14 y 16 constitucional. Entonces, en ese sentido,
y además no se les llevó un juicio en contra para poderles quitar ese derecho que ya habían adquirido. Inclusive en el mes de octubre se firmó un convenio con las propias estancias infantiles y el gobierno federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social para que el programa continuara por lo menos hasta el 2021. Entonces, en ese sentido, se está violentando un acuerdo propio del propio gobierno federal. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros planteamos, tanto en el amparo como en la queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es que emita las recomendaciones necesarias para que el gobierno garantice los derechos humanos de los niños y, por supuesto, vele el interés superior del menor. Ya lo hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos en una queja presentada por el actual director del Seguro Social en el caso de los niños de la guardería ABC, que se les dejaron de brindar los servicios tanto a los niños como los beneficios a los que tenían derecho los padres. Ya se pronunció la Comisión Nacional de Derechos Humanos en un caso y por supuesto estamos esperando que ante la queja que presentaron los 78 diputados del PAN se pronuncie de la misma manera. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputadas, diputados. Un segundo nada más, si me permiten. Es que faltó la Ley de Desarrollo Social. Nosotros en Chihuahua hemos presentado 120 amparos porque declaramos inconstitucional en cuanto a la asignación no solo del presupuesto destinado al programa de estancias infantiles para apoyar a las madres trabajadoras, posteriormente eliminado en las reglas de operación del programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019, que también tildamos de inconstitucional, porque las políticas públicas destinadas a los derechos de la niñez no solo no prevaleció, sino que disminuyó. Así es, la política de desarrollo social debe sujetarse al principio del interés superior de la niñez, que en ningún momento está siendo tomado en los términos establecidos por la Constitución y la ley en materia a fin de armonizar el marco jurídico nacional. Este principio fue establecido, que no se ha mencionado, en la Ley General de Desarrollo Social, en atención a los compromisos suscritos por México en materia de derechos humanos, particularmente de los menores de edad. Entonces, este principio de interés superior de la niñez obliga al Estado a realizar el máximo esfuerzo posible para construir condiciones favorables donde los menores de edad pueden desarrollarse plenamente, y uno de estos empeños es la armonización legislativa. Nosotros declaramos inconstitucional la suspensión del programa de estancias infantiles y el nuevo programa que se está declarando. Muchas gracias.